Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en un programa más de Puro Deporte, un programa que está netamente enfocado a hablar de todo el deporte regional y todo lo relacionado con ello. Para hoy vamos a comenzar con un invitado muy especial, un amigo, Sergio Sazanov, con quien vamos a hablar de un tema muy importante en el deporte, que es la psicología deportiva. Y nos vamos a basar un poquito también en cómo trabajar en la psicología de los niños, que es muy importante. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y también buenas noches a la gente que está en casa, a los televidentes que nos están viendo en el programa el día de hoy. Bueno, la verdad que yo quise plantearte esta invitación porque yo sé que tú tienes bastante experiencia, trabajaste bastante años en un proyecto muy interesante que mucha gente conoce, que es Fútbol Más, lo que te ha hecho obviamente que tener conocimiento del trabajo con los niños, sobre todo también el proyecto Fútbol Más era enfocado a niños vulnerables, entonces es una gran experiencia, así que por eso quería que nos contaras un poquito lo importante que es que los niños trabajen con la asesoría de un psicólogo, que maneje un poquito el tema de la psicología. Sí, bueno, partir de la base que la psicología deportiva es una interdisciplina dentro de la psicología, que toma también herramientas de la kinesiología, de la biomecánica, que son ciencias que estudian también el comportamiento del ser humano, pero netamente en la parte más deportiva. Entonces la psicología también toma estas áreas de investigación y se complementa y empieza a evaluar cómo funciona en sí el ser humano en la práctica del deporte. Claro. Y es por eso también tan importante cómo se empieza a generar estos procesos investigativos en darse cuenta de la importancia de la mente en la práctica y en la ejecución deportiva. Bueno, digamos en estos proyectos que así como Fútbol Más, también hay otros proyectos más, hay un trabajo de psicología pero enfocado en razón de que los niños tienen ciertos problemas, de acuerdo de los lugares de donde provienen, quizás que no han tenido acceso a muy buena educación. O sea, planteamos el tema por ese lado y después veámoslo por la parte deportiva, que ya obviamente que va enfocado a que los niños o los deportistas logren sus objetivos. Sí. Como bien dices tú, Víctor, el deporte es mirado también como una forma de oportunidad. Para muchos es como el camino a la esperanza para desarrollar algo. Por eso es tan importante que cuando uno empieza a trabajar desde las líneas deportivas, empecemos también a entender la opinión de los niños, la importancia que tiene el deporte en el desarrollo humano. Es importante la parte del desarrollo cognitivo, que tiene que ver con el intelecto, el desarrollo emocional, pero también bien de la mano y va en este transcurso del desarrollo evolutivo, es la parte del desarrollo físico. Cuando empieza también la aventura en Chile, después de los años 90, en donde también las políticas públicas se empiezan a enfocar netamente en el deporte como una manera de transformación social. Entonces se empieza a ver este foco, se empieza a ver los contextos de vulnerabilidad, pero desde otra mirada, desde una visión más positiva, desde que el deporte saca fortaleza y se generan estrategias y programas enfocados a potenciar ciertas habilidades por medio del deporte, asociado a la autonomía, a la resiliencia, de ser capaces de darle una vuelta al destino, por medio de herramientas tan básicas como, lógicamente, la capacidad de afrontar distintas situaciones por medio de la práctica deportiva. ¿Tú consideras que, bueno, hay niños que practican deporte en forma competitiva de muy temprana edad, pero ¿eso tú consideras que es recomendable para los niños o quizás se debería hacer el deporte a temprana edad más formativo y después pasar a un plano competitivo? Cuando se empieza a hablar del deporte hay que generar dos líneas de trabajo, de intervención, como llamamos nosotros desde nuestra profesión, que tiene que ver con lo formativo y lo competitivo. Muchas veces cuando los niños están en primera infancia, estamos hablando de los 2 años, 3 años, hasta los 6 años, la proyección netamente en temas deportivos se enfoca en la formación, en los hábitos básicos, en la superficie de contacto, que los niños sean capaces de ir como sensibilizándose y también aprendiendo del juego, más allá de un resultado. Y esa es la gran diferencia que se genera entre lo formativo y lo competitivo. Perfecto.
Y digamos, tomando en cuenta ahora todo lo que ha pasado, por ejemplo, enfocándonos en el deporte nacional que es el fútbol, ¿crees tú que hay en el plano deportivo hay un cambio de mentalidad en los deportistas chilenos, en los futbolistas y también en los deportistas chilenos, digamos, al momento de enfrentar la competencia? Yo creo que hay un gran cambio que parte desde la época de los 90, principalmente en 1998, cuando Marcelo Río también obtiene el primer lugar en el tenis, primer sudamericano que logra ganar ese puesto tan importante. Y tenemos también como las generaciones que generaron como mayor revuelo en la parte futbolística, con la clasificación al Mundial de Francia, con Iván Zamorano, Sala, y lógicamente este cambio de mentalidad también las Olimpiadas de Atenas, donde Nicolás Massú y Fernando González obtuvieron medallas de oro. Entonces claro, hay un cambio también en el paradigma de ver el deporte también como un logro. Entonces el deportista se da cuenta que independientemente de lo complicado, a lo mejor la brecha o la distancia entre el ejercicio que tenemos con otros países, podemos conseguir logros y que van más de la base también de una muy buena preparación, pero una capacidad también resolutiva interna que es relevante, que tenemos el caso, como bien te comentaba, de la Olimpiada del 2004, donde Nico Massú, lógicamente, logra revertir una situación, igual que Fernando González, y salen con medalla de oro, primera vez en la historia claro, de deportistas nacionales, a ese nivel. El otro día tuvimos acá unos invitados y conversábamos justamente de un tema relacionado con la psicología deportiva y me gustaría que quizás un poco tú nos despejaras esta duda. Por ejemplo, hablábamos de que tenemos, yo soy entrenador, justamente el invitado también es entrenador de otra disciplina, y hablábamos, por ejemplo, de los deportistas que cuando están en entrenamiento, trabajan muy bien, tienen muy buen desempeño, todo, pero cuando llega el momento de la competencia bajan enormemente. Eso, o sea, yo pienso que claramente es por un tema psicológico, pero quizás con un poco más de tecnicismo, ¿cuál sería la razón de que a estos competidores les ocurre esto? Bueno, ese es un fenómeno bien particular que aunque uno no crea, se da de forma bastante regular, que muchas veces se asocia a los niveles de ansiedad y de angustia que se generan en la ejecución de la competencia, no así en las fases de entrenamiento. Nos podemos dar cuenta que muchas veces en temas de entrenamiento los logros son mayores, pero cuando está la presión de la competencia, donde muchas veces hay que estar expuesto a un público, hay que estar expuesto a llegar a ese resultado, porque hay sponsor detrás, porque hay familia detrás, porque hay colegio, hay un país detrás, se va generando muchas veces este peso, que muchas veces es implícito, pero que al deportista le genera ansiedad, y en el momento de afrontar muchas veces la competencia en sí, a la parte más motriz le genera directamente un efecto, y eso se ve lógicamente en el resultado final o en cómo podemos lograr el resultado previamente a la competencia. Claro. Pero bueno, me imagino que esto se puede trabajar con estos deportistas y mejorar eso para que lleguen a tener un mejor resultado y un mejor desempeño. Sí. De hecho, actualmente, bueno, hay una gran diferencia en la psicología deportiva, cómo se empieza a generar a contar de los 80 en adelante en Europa, pero también como nosotros lo empezamos a tomar acá en Chile ya desde el año 2000 como algo más importante y más relevante en la práctica, y donde se empieza a psicoeducar a los deportistas, a ser capaces de reconocer emociones, a ser capaces de expresar emociones, ser capaces de canalizar muchas veces la rabia, la ira, y generar las bases del deporte, que el deporte en sí es un juego y genera diversión. Entonces claro, muchas veces dejar las presiones de lado y disfrutar la ejecución deportiva como tal, como un deporte y como una generación más de placer, más que de angustia o de ansiedad. Bueno, he sabido que acá en Chile tenemos que todavía mejorar muchas cosas en la parte deportiva, y justamente una de esas es que es muy difícil que los deportistas puedan tener acceso a un psicólogo deportivo, porque obviamente que todo conlleva un profesional, tiene que tener su remuneración. ¿Tú crees que eso puede afectar un poquito en que a lo mejor
no podamos obtener mejores resultados, o si tuviéramos eso, podríamos tener mejores resultados? O sea, yo creo que el gran ejemplo que nosotros podemos dar en temas de la formación integral de deportistas, podemos ver cómo hasta las políticas públicas influyen a darse cuenta de todas las áreas que están asociadas al desarrollo del deporte. Tenemos el caso de España, que empezó a invertir en deporte y lograron sacar número 1 del tenis, número 1 del automovilismo, número 1 en fútbol, ganaron la Eurocopa, campeones de la Copa del Mundo. Entonces nos damos cuenta de cómo las distintas áreas asociadas al desarrollo del deportista funcionan y se conjugan para poder obtener este tipo de logros. Y por ejemplo, en el plano de los deportes colectivos, por ejemplo, como fútbol, rugby, ahí los psicólogos deportivos trabajan trabajan con el grupo, o van detectando ciertas digamos, conductas que lo que quizás puede hacer que tengan que trabajar con alguien de una manera más específica, porque por ejemplo en el caso hablando de la era Sampaoli, que ya obviamente no está en la roja, pero por ejemplo una vez yo leí un artículo y decía que había mandado a psicólogo deportivo a trabajar con Valdivia, que tenía ciertos problemas que él detectó, entonces le mandó al psicólogo allá para que pudiera mejorar eso, y después Valdivia notoriamente mejoró su rendimiento. Entonces por ahí como que va el tema, por ejemplo un tenista tiene su equipo que trabaja para él, es un deporte individual, pero en el deporte colectivo ahí van detectando ciertas conductas para poder potenciar. Claro, es muy importante también la coordinación que tienen tanto los DT en este caso, los preparadores físicos, el kinesiólogo, todo, cómo este equipo de trabajo logra como coordinarse en pos del beneficio del mismo equipo y entender que el equipo tiene que ver con que todos los miembros de este grupo sean capaces de conseguir un objetivo en común. La gran estrategia que en este caso tiene el profesional del área de la salud mental es que él puede trabajar desde un modelo más grupal, una intervención más colectiva, generar un impacto en el grupo, pero en el caso que se logre dar cuenta que hay un subsistema o un deportista particular que está generando alguna conducta que puede generar algún problema, por decirlo así, una dificultad conseguir este logro, se puede sin ningún problema trabajar de forma individual y potenciar lógicamente las debilidades que pueda presentar. En el caso de Valdivia nos damos cuenta de estas dificultades como más asociadas a la tolerancia, a la frustración, se nos frustraba muy rápido. Claro. Pero como él logró ir canalizando este tipo de energía y enfocarla en un buen plano en el desarrollo de la actividad física. Claro. Bueno, también en el caso del fútbol también hay varios jugadores que también se ha hecho o han tenido un gran cambio, que en el caso también, por ejemplo, de Gary Medel, que es un tremendo jugador, pero que también en un momento era muy impulsivo y ahora vemos que tiene un cambio bastante relevante. Me imagino que también eso es también enfocado o encaminado también por el trabajo del psicólogo. Era como bien lo planteamos al principio, de cómo el deporte se va configurando como en una oportunidad para la vida. Se me viene a la mente los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-20 que se jugó en Canadá, donde Gary Medel es expulsado en una semifinal contra Argentina, pero una reacción que no fue controlada. Claro. Y en ese momento, desde ahí, empieza a generarse un cambio importante en Gary Medel y cómo van dejando de lado sus reacciones más impulsivas y va tomando un rol más de liderazgo. Claro. Cuando uno trabaja en los modelos deportivos, trata también de destacar las cualidades positivas, ir generando líderes dentro del equipo que puedan regular, que puedan compensar y que puedan ayudar al buen desempeño de la actividad física y también a poder llegar a conseguir logros. Yo creo que el trabajo que se ha hecho con Gary Medel es destacable. Gary Medel es un referente, un líder que habla cómo uno le puede dar vuelta la mano al destino, y él sin duda es un referente tanto para la selección, para los niños, y está configurado, y por eso es tan valioso también, no solo en nuestra selección, también en el Inter de Milán. Entonces eso se destaca en la práctica del deporte. Claro. ¿Qué crees tú que nos falta, digamos, como para mejorar en este terreno? Es decir, más capacitaciones, o quizás traer a Chile, ojalá a Antofagasta, a exponentes expertos en este tema de la psicología del deporte para irse capacitando.
Claramente me imagino que cada persona que es psicólogo va buscando como su área. Yo sé que tú estás ligado al deporte hace mucho tiempo, pero en esta materia, ¿qué crees tú que lo que es necesario? O sea, principalmente yo creo que los grandes cambios se tienen que dar a que también las políticas públicas, como lo hablamos hace un momento, se empiecen a dar cuenta de la importancia del desarrollo integral, no solamente con el deporte, sino en todas las áreas de intervención, sea tanto con niños, adolescentes o en programas que están asociados también a adultos, en darse cuenta que son distintas las áreas del ser humano que funcionan entre sí para poder conseguir logros. Sería bastante relevante conseguir instancias como lo hace Argentina, donde trae profesionales de Europa que generen charlas, capacitaciones de modelos de intervención deportiva aplicados desde Europa hacia Sudamérica, y el impacto que tienen también no solo en la práctica, sino también en la ejecución y en poder obtener logros significativos en el deportista. Bueno, en realidad es un tema bastante interesante que da para mucho más, pero como dicen por ahí, el tiempo de la televisión es bastante corto y bueno, pero todavía nos queda bastante temporada, así que podemos seguramente tenerte en otra oportunidad y ir hablando de este tema de la psicología del deporte, que tiene diferentes aristas. Así que te quiero agradecer, Sergio, y también quiero agradecer a nuestro auspiciador, que es Zoom Gráfica. Aquí ellos tienen un montón de productos publicitarios, todo lo que necesiten publicidad lo pueden encontrar en Zoom Gráfica, y obviamente ellos tienen también nuestro tazón de Puro Deporte. Te lo quiero regalar para que tengas un recuerdo de nuestro programa. Muchas gracias, ahí cuando estés trabajando en tu oficina. Así ahí me lo voy a llevar conmigo. Se agradece por la invitación y el espacio, y poder brindar también a las personas un espacio donde compartir cierta anécdota y la importancia también que tienen las distintas áreas en el deporte, que es lo que a todos nos junta en este minuto, yo creo, en este horario. Claro, eso es. Bien, bien amigos, nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestro programa.